Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Nos gozamos de estar en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a seguir con la serie ya, Callejones sin salida. Hoy vamos a exponer la palabra en Éxodo 5. Y vamos a estar puestos de pies en honor a la palabra del Señor. Vamos a darle lectura al verso 1. Y yo le puse por título El encuentro con Faraón. Dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día hermoso, esta tarde hermosa, Señor, que pudimos venir aquí a alabar y glorificar tu nombre, Padre. Te glorificamos, te bendecimos, Señor. Te pedimos perdón porque pecamos a cada momento, Señor. Haznos aprobados delante de tu presencia, mi Jesús. Gracias, Señor, por esta tarde, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Hazlos sensibles a tu palabra y escóndeme detrás de tu cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Aleluya. Denme un momentito lo que... ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí? ¿Escuchan? Santo, santo eres. Vimos la semana pasada, ¿me escuchan? Santo. Thank you very much. Santo, aleluya. Vimos la semana pasada cómo Jason nos predicó. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál fue el tema? ¿Qué tienes en las manos? Era el tema que nos predicó nuestro pastor Jason. Dios le demostró el poder y las señales que tenía que hacer Moisés para liberar a su pueblo. La primera señal, ¿cuál fue? La de la vara, que la cogiera por un extremo y se convertiría, ¿qué? En serpiente. La segunda señal, ¿cuál fue? La de la mano, ¿verdad? Que la entrara en su costado, cuando la sacó, se convirtió en una mano llena de lepra, blanca. Y como ustedes saben, la lepra se va cayendo la piel de la mano o de la extremidad hasta verse el hueso. Y esa misma mano le dijo: introdúzcala de nuevo. Y cuando la sacó sana. Aleluya. Pero vimos que Moisés, ¿qué? Daba solamente excusas. Que soy tardo en hablar, que esto y lo otro. Así somos nosotros. Cuando Dios nos llama, o Dios nos toca, o nos inquieta con su Espíritu Santo, lo resistimos. Pero el problema de Moisés era que no confiaba en Dios, en el Señor. Tenía, como decía nuestro pastor Gerson, un problema de corazón. Esta desconfianza por poco lo lleva a la muerte. Dios lo iba a matar. Vimos también que Dios quería relacionarse con nosotros. Y nosotros, como les dije ahorita, lo resistimos. Dios quiere usarnos. ¿Cuál era el tema? ¿Qué tienes en las manos? Esos talentos, esos dones que Dios te ha dado, tenemos que usarlo para edificar iglesias. Y la iglesia somos tú y yo.
Esos talentos, esos dones son para edificar a los hermanos, aleluya, y para el crecimiento de la iglesia. Vimos al final del capítulo 4 que Moisés cede al mandato de Dios. Llega allá al pueblo de Israel, habla con los ancianos y con el pueblo y le hace las señales que Dios le había dado. Y el pueblo le creyó a Dios y le adoró. Hoy vamos a hablar en el capítulo 5 de Éxodo. Y como les dije, el título del sermón de hoy, el encuentro de Moisés con Faraón. Lo he dividido, el capítulo 5, en 2 secciones. Y cada sección tiene 3 partes. La primera sección le puse por título, Faraón recibe a Moisés y Aarón y responde con un mandato. Lo vemos en Éxodo 5, del 1 al 3. Y le puse a esa parte, Moisés le pide a Faraón que deje ir a los hijos de Israel al desierto a adorar. Y dice así la palabra del Señor del 1 al 3. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con pestes y con espada. Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón. Esta confrontación requería de una tremenda valentía de parte de Moisés y Aarón. Deben ser elogiados porque obedecieron a Dios en ese momento. Moisés pudo presentarse también a Faraón porque había sido adoptado por la hija del faraón anterior. De manera que aun cuando un nuevo rey o un nuevo faraón entraba a ocupar el trono, él acostumbraba a respetar la descendencia del faraón o del rey anterior, ya fallecido. La demanda fundamental de Dios era que Faraón dejara ir a su pueblo, la liberación de su pueblo, del pueblo hebreo. Dios afirmó que Israel le pertenecía a él y no al faraón. Por lo tanto, ellos debían de ser libres. Nosotros debemos ser libres, ¿verdad? Cuando venimos a los pies de Cristo, Cristo nos da esa libertad, nos quita ese pecado, no podemos mirar hacia atrás. Los que pertenecen a Dios somos libres y no deben estar atados a ninguna condición de pecado, ni algún pasado. El faraón pregunta, ¿quién es Jehová? Si Faraón hubiera conocido quién era Jehová, gustosamente hubiera dejado ir al pueblo de Israel. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes saben quién es Jehová? ¿Quién es Dios en sus vidas? ¿Ustedes lo conocen? ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a ti, Señor. De ahí también le costaba a Faraón trabajo creer que un Dios de un pueblo esclavo los podría liberar. ¿Por qué? Porque él se consideraba Dios. Los faraones se consideraban Dios y el pueblo era idólatra. Le servían y adoraban a muchos dioses. También podría representar un peligro para él, el Dios de los hebreos, porque él se consideraba Dios y había conflicto de intereses. Los derechos de Faraón sobre los esclavos israelitas
eran válidos mientras ellos estuvieran en el territorio de Egipto. Una vez que salieran de allí, el faraón sabía que no iban a volver. Faraón representa a Satanás y Egipto representa el pecado. Como Dios envió a Moisés a liberar al pueblo de Faraón y de Egipto, así Dios envió a su Hijo Jesucristo, aleluya, para liberarnos de la esclavitud del pecado. Vamos a pasar a la segunda parte. Dice Éxodo 5, 4 al 9. Faraón incrementa la carga a los israelitas, a los hebreos. Dice así la palabra del Señor, el 4 al 9. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí que el pueblo de la tierra es ahora mucho vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó a Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillos como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea del ladrillo que hacéis antes, y no disminuiréis nada porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos y no atiendan a las palabras mentirosas. Faraón atrevido, ¿verdad? Le dijo mentiroso a Dios. Faraón no solo rechazó la idea de dar a los israelitas 3 días libres, sino que vio la solicitud en sí mismo como una pérdida de un buen tiempo para trabajar. Faraón sabía que los intentos anteriores de disminuir la población de Israel habían fallado. Ellos continuaban multiplicándose. Esto era bueno para el pueblo de Israel, pero no para el faraón ni para el pueblo de Egipto. Para castigarlo, el faraón pensaba en sí mismo: al parecer tiene mucho tiempo para hacer estas locas peticiones, entonces deben tener suficiente tiempo para trabajar aún más. Le incrementa el trabajo al no darle la paja para hacer el ladrillo. El faraón mandó a que los israelitas debían recoger la paja y también hacer la misma producción que hacían antes. Vamos a hacer un paréntesis aquí. La paja contenía un ácido que hace que el ladrillo sea más fuerte y más unido. Algunos arqueólogos que investigaron esos ladrillos, ellos decían que encontraron hasta raíces, porque cuando el faraón los mandó a buscar paja, como lo vamos a ver más adelante, ellos recogieron hasta rastrojos, hasta raíces. Vamos a ir a la parte 3, que se encuentra en Éxodo 5, del 10 al 14. Y yo le puse por título esa parte: los cuadrilleros egipcios cumplen las órdenes de Faraón. Y saliendo dice la palabra del Señor en el del 10 al 14, y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, no os doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Y los cuadrilleros lo apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja.
y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillos ni ayer ni hoy como antes? El efecto se sintió inmediato, se dejó sentir inmediatamente. Moisés fue, según el pueblo de Israel, a empeorar las cosas para el pueblo de Israel y no mejoró. Enfrenta la maldad de la esclavitud egipcia y no sería fácil, rápido. Esto fue una prueba significativa para Moisés y para el pueblo de Israel, para el pueblo hebreo. La libertad de todo Israel era el objetivo de Dios. Todo Israel soportó la difícil lucha antes de ganarse la libertad. Las cosas comunes retroceden cuando tenemos problemas, ¿verdad, mis hermanos? Cuando se nos pone a cuesta arriba, cuando tenemos problemas, cuando se nos acrecienta el trabajo, pero Dios dice en su palabra que cuando vengan situaciones y problemas, en Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Los problemas y las situaciones de nuestras vidas lo que nos ayudan es a crecer y a formar el carácter del cristiano. Si vemos, el maíz crece hacia abajo, mis hermanos, y luego hacia arriba crece para alcanzar ¿qué? La liberación. Gloria a ti, Señor. Así es el cristiano cuando enfrentas problemas. A veces parecemos que vamos cuesta abajo, pero luego Dios, cuando miramos al cielo, nos levanta. Vamos a pasar a la sección B. La segunda parte dice: Faraón aflige a los hijos de Israel. Se encuentra en Éxodo 5, del 15 al 19, la primera parte. Faraón reprende a los capataces y a los oficiales de Israel y aumenta sus cargas. Dice la palabra del Señor del 15 al 19: y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué haces así con tus siervos? ¿No se da paja a tus siervos y con todo nos dices hacer el ladrillo? Y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es culpable. Y él respondió, el faraón respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos, ofrezcamos sacrificio a Jehová. Id pues ahora y trabajar, no os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Vemos ahí que los hijos de Israel, los capataces y los líderes, están en angustia y en vez de volverse a Dios, en vez de volverse a Moisés, ¿a dónde es que van? Van donde el faraón en busca de ayuda. Ellos creían que su carga anterior era mejor que su creciente miseria actual. Le habían aumentado el trabajo con la misma tarea. Es incorrecto decir que Israel amaba su esclavitud, porque vemos que en Éxodo 2:23, ¿qué es lo que le dice el Señor? Que Israel, ¿verdad?, gemía a causa de su servidumbre y que esa oración, ese clamor, subió a Dios. Por eso le trajo un libertador, les trajo a Moisés. Hoy en día nos ha traído un libertador, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos
liberta del pecado y de la aflicción y de la vida pasada. Aunque por un momento se estaban sintiendo peor, pero aún por un tiempo el Señor los iba a librar. Comparando al hombre de hoy, ¿verdad? Los hombres de hoy son esclavos del pecado, pero Dios ha mandado, como les dije ahorita, a su Hijo Jesucristo para liberarnos y darnos libertad. Y esa libertad nos ha costado no solamente la sangre de Jesucristo, ha costado mártires a muchas personas que han muerto por presentar el Evangelio de Cristo y por seguir aumentando la vida a los pies de Jesucristo. ¿Cuántos hemos sido liberados? Aleluya. ¿Cuántos podemos decir, Cristo nos ha liberado? Amén. No podemos anhelar la vida pasada. Somos libres en Cristo. Aleluya. Amén. La segunda parte se encuentra en Éxodo 5, del 20 al 21. Yo le puse: los capataces se quejan contra Moisés. Y dice así la palabra del Señor, el capítulo 20, 21. Y encontraron a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos, cuando salían de la presencia de Faraón. Les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniendo la espada en la mano para que nos maten. Los líderes de los hijos de Israel, o los capataces, no estaban felices cuando salieron de la presencia de Faraón. Pensaban que todo era culpa de Moisés y de Aarón. Los oficiales de Israel, o los capataces, estaban seguros de que Dios estaba de su lado, y cualquier cosa que empeorara la condición inmediata de ellos no venía de parte del Señor, no venía de parte de Dios. Ellos creían que este mal lo había provocado Moisés, cuando Israel era un esclavo obediente a Faraón. Ellos pensaban que Faraón era ¿qué? Su amigo. Pero cuando entró la idea de la libertad, de ser libres de la esclavitud, ellos descubrieron que Faraón no era su amigo. Solamente los odiaba a muerte. Cuando el Faraón quiso exterminarlo, era el mismo diablo que estaba metido en el asunto. Satanás en ocasiones se muestra amistosos con nosotros cuando aceptamos su señorío. Cuando estábamos en el mundo, Satanás estaba contento, pero a la vez, cuando empezamos a ser libres, cuando aceptamos a Cristo y venimos a esa libertad, Él no está contento. Él tratará de ¿qué? De sacarnos del camino, de que volvamos atrás. Después del contraataque de Faraón, la fe, la emoción y la adoración a Dios se desvanecieron rápidamente. A veces cuando aceptamos a Cristo y vemos los problemas que pone Satanás para que nos apartemos, se nos va la fe, la emoción y la adoración a Dios. Muchas veces los problemas, en vez de acercarnos a Dios, nos alejan. Pero debe ser lo contrario. Debe nosotros acercarnos a Dios para que Dios, en medio de las pruebas, nos fortalezca. Dios permitió todo esto al pueblo de Israel para prepararlo para la libertad y la tierra prometida, para que fueran agradecidos a Dios. Dios podía, en un abrir y cerrar de ojo, liberarlos, sin necesidad de pasarle ellos por toda esa prueba y por toda esa tribulación. Las pruebas y las dificultades nos ayudan a ser cristianos maduros, cristianos fortalecidos en el Señor, dependiendo cómo las tomemos.
Vamos a pasar a la tercera parte. Se encuentra en Éxodo 5, del 22, el 22 y el 23. Moisés se queja del problema ante Dios. Dice así la palabra del Señor. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Por qué desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, afligido a este pueblo, y tú no lo has librado a tu pueblo? Lo primero que le pregunta, ¿por qué afliges a este pueblo? Es una buena pregunta, y Moisés hizo bien abrir su corazón a Dios. Sin embargo, Moisés ya había olvidado lo que Dios le había dicho cuando estaba frente a la zarza ardiente. ¿Qué fue lo que le dijo a Dios a Moisés? Que Faraón no dejaría ir fácilmente a Israel. Feliz el hombre que puede entender el movimiento de Dios, el movimiento divino. Todavía Moisés tiene suficiente fe en Dios para decirle todas sus dudas. Cuando tengamos problemas y dudas, debemos decírselo a Dios confiadamente y Él nos responderá. Hay que volvernos a Dios y manifestar nuestras dificultades y exponer abiertamente nuestras dudas y temores. La segunda pregunta le dice: ¿por qué me enviaste? Con esta pregunta, Moisés vuelve a sus viejos temores como al principio. No soy el hombre que debes de enviar, dice Moisés. Hay duda en su corazón, dice: ¿Dios cumplirá? El faraón y los egipcios son demasiado fuertes. Esas son las dudas que vuelven al corazón de Moisés. Todavía había incredulidad y falta de enfoque en Dios, que tenía que salir de la vida de Moisés. A veces también nosotros tenemos que enfocarnos en Dios para que nos podamos fortalecer en medio de las pruebas. Dios tiene que pulirnos a través de las pruebas y las dificultades. Dios todavía usará la adversidad y los problemas para enseñarnos a confiar en Él. ¿Cuántos dicen amén? Hasta el día que vayamos en el cielo, vamos a tener pruebas y dificultades en la tierra, y tenemos que tenerla puesta la mirada en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Gloria a ti, Señor Jesús. La otra frase dice: y tú no has librado a tu pueblo. Con esta expresión, Moisés esperaba que todo le fuera fácil, pero se olvidó también de lo que había dicho Dios. Dios le dijo que iba a endurecer el corazón de Faraón. A pesar de todo, la liberación por parte de Dios era real y estaba muy cerca a la salida de Israel a la libertad. Israel sintió que en ocasiones era difícil estar dentro de la voluntad de Dios. Qué difícil se nos hace estar dentro de la voluntad de Dios. Pero peor aún es estar fuera de la voluntad de Dios o en contra de la voluntad de Dios. Como les dije, cuán difícil se nos hace como cristianos hacer la voluntad de Dios. Queremos hacer nuestra voluntad. Vamos a ir concluyendo y vamos a ver algunas de las aplicaciones. Aleluya. Dice: así como Aarón y Moisés fueron valientes y obedientes al presentarse, ante Faraón, nosotros tenemos que ser obedientes a Dios en todo lo que Él nos manda. Aleluya. Jesús dijo: obediencia quiero, no sacrificio. El obedecer a Dios nos dará una vida plena en Jesucristo. Aleluya. Dice: no te resistas a las peticiones de Dios a tu vida. Como Faraón no reconoció a Dios, asimismo es una persona que resiste a Dios.
Dios le endurece el corazón. Cuando Dios por medio de su Santo Espíritu te manda a hacer algo, no te resistas, obedeces. A veces Dios llama a una persona y usted la ve intranquila en el asiento. Está resistiendo el Espíritu Santo. Hay que ceder a ese llamado y obedecer. Presenta tus problemas a Dios con sinceridad. ¿A quién iremos sino a Dios, verdad? Que Él tiene palabra de fortaleza, de esperanza a nuestras vidas. Cuando tengamos algún problema, alguna situación, debemos ir a la persona correcta, a la persona de Jesucristo, nuestro Salvador. Aleluya. Cuando los problemas y las situaciones de la vida vayan cuesta arriba, miremos hacia el cielo y confiemos en la liberación del problema o de la situación por parte de Dios. Cuando tengamos duda y desconfianza, ten fe que podemos tener la confianza de ir delante de Dios y presentar nuestras dudas y nuestras situaciones. Como les dije ahorita, ¿a quién iremos si solo Él tiene palabra de paz para nuestras vidas, palabra de fortaleza para nuestras vidas? Cuando veamos que los problemas se agravan, ten en cuenta que Dios se está preparando para un nivel mucho mayor de liberación y de los problemas. Vendrán pruebas y situaciones a nuestras vidas. Se nos hará difícil seguir adelante. Miremos al cielo porque Dios nos está puliendo como el alfarero, ¿verdad? Transforma la vasija. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos libres en Jesús. ¿Cuántos tienen esa libertad? ¿Cuántos podemos decir amén? Gloria a ti, Señor. Mis hermanos, hasta aquí mi mensaje. Y oremos puestos de pies.